Quiero saludar también, aprovechar este tiempo, este momento y saludar también a todas las personas que tienen la oportunidad de vernos a través del canal de YouTube, Tribu de Judá. De verdad, contentos por esas personas que nos siguen. Las programaciones que tenemos a través de la emisora, estamos editando, estamos trayendo ese video, esa palabra también a muchas personas que están fuera de Venezuela, muchas personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, Tribu de Judá. Y es una oportunidad que tenemos de compartir con cada uno de ustedes. Así que les saludo a todas las personas que tengan la oportunidad de seguirnos a través del canal, de visualizar este video. Si no te has suscrito, siempre le damos de verdad ese consejo a esa persona que pueda suscribirse, que pueda formar parte de esta comunidad, de esta familia, que pueda edificarse a través de cada video que se ha subido constantemente, videos que llevan una trayectoria, que llevan un norte, desafiarte, despertarte en esto que es la guerra espiritual, que puedas ver de alguna u otra forma las evidencias en tu vida, que puedas recibir una palabra que te levante, que te aliente, que puedas ser desafiado desde la escritura, desde la palabra, y que esa palabra de alguna u otra forma cambie tu mentalidad, cambie tu forma de actuar, tu forma de ser, incluso que pueda fortalecer tu vida, tu ministerio. Cualquier pastor, cualquier hermano en Cristo que nos está visualizando a través de video o escuchando a través de esta hermosa programación del refugio, que esto pueda fortalecer tu convicción y tu fe, y que puedas recibir de parte de Dios esta palabra que cambie, que transforme tu vida. Vamos a dar inicio, vamos a aprovechar el tiempo es corto, vamos a dar inicio a esta palabra. Quiero leerles en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Si usted está allí en su casa, usted tiene una Biblia, usted puede leer, o si no, nos puedes escuchar. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice así: leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. 19:9. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una vez más, por favor. Dice la palabra: no lo hagas. Me postré para adorar y dice la palabra: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, le dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero compartir con ustedes algo, una palabra que pueda traer ese despertar en su vida y que pueda fortalecer sus convicciones. Y el que no conoce a Jesús y el que no conoce a Dios a través del sacrificio de Jesús, que pueda darse una oportunidad, que sea la palabra de Dios tratando en sus vidas. El poder del testimonio. Escúchame bien. El poder del testimonio. Muchas veces se toma en poco esto. Muchas veces incluso dentro de la misma iglesia, dentro de las personas que creen en Jesús, muchas veces hay personas que Dios está haciendo. Dios le está hablando. Muchas personas Dios le habló a través de una palabra. Dios le habló en un momento de adoración. Dios trató con ellos. La palabra que se soltó era para ellos. Dios le habló. Y muchas veces esa persona no da testimonio y lo toma en poco. Quizás, bueno, sí, quizás no lo ve tan importante. Otras personas reciben libertad, reciben sanidad, ven evidencias en sus vidas y quizás por momento también siguen tomando en poco lo que es el testimonio, la importancia que tiene el testimonio de lo que Dios ha estado haciendo, de lo que Dios ha estado hablando y de lo que Dios ha estado mostrando. Escuche bien, por favor. No es casual que también cuando se establece la iglesia o cuando se va a establecer la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, la palabra de Dios dice que recibiréis poder y me seréis
testigo. Escuche bien, por favor. Y me seréis testigo. Y menciona diferentes partes en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Pero el propósito, el fundamento de la iglesia, de ser llena del Espíritu Santo, de caminar con el Espíritu Santo, el fundamento, el propósito de la iglesia es ser testigos de Jesús, ser testigos de la obra de Dios. Cuando se habla de testimonio, voy a colocar quizás unas cortas definiciones, sencillas, pero para que podamos de alguna u otra forma poder visualizar, por favor. Cuando se habla de testimonio, hablamos de expresar o declarar una fuerte creencia. Es una definición quizás básica, ¿no? Expresar o declarar una fuerte creencia, especialmente para hacer una declaración de fe. Mayormente cuando se habla de dar testimonio, una afirmación basada en el conocimiento que tiene una persona en apoyo de un hecho, algo que ha sucedido. Pero me gusta mucho esto, ¿no? Proporcionar. Cuando se habla de testimonio, también pudiéramos decir proporcionar evidencias. Escuche bien, por favor. Proporcionar evidencia. Una evidencia en apoyo de un hecho o una prueba de alguna u otra forma. Escuche, por favor. Cuando se menciona quizás esto último de proporcionar una evidencia, tiene que ver mucho, incluso en la parte legal, en términos legales, que hemos hablado mucho, hemos compartido mucho esta parte de la legalidad, del mundo espiritual, de cómo se mueve, de los fundamentos legales, de lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante poder tomar quizás estas cortas palabras que puedan de alguna u otra forma despertar a la iglesia y despertar a la persona de que el testimonio no es tomado en poco. Si se está trayendo o se está proporcionando una evidencia que apoya, que asegura, que afirma un hecho, una prueba, algo que es real. Incluso la persona cuando da testimonio de alguna otra forma, Dios hizo en mí a través de Jesús, Dios habló. Por eso es que es muy importante visualizarlo a la luz de la palabra. Me seréis testigo. De alguna otra forma, tu transitar, tu forma de cumplir tu propósito es serle testigo. Incluso cuando lo vimos cuando lo leímos en Apocalipsis, que retienen el testimonio, escuche bien, el consiervo tuyo que retienen el testimonio de Jesús. Y después menciona que ese espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Analizando entonces esto, ¿qué tan importante es para el reino el testimonio? Cuando digo el reino para la obra de Dios, ¿qué tan importante entonces? Incluso, ¿qué tan importante es declarar y traer una evidencia de lo que Jesús hizo? Escuche, incluso lo podemos ver a la luz de la palabra, lo que son los dones espirituales, lo que menciona en la iglesia en Corintios, los dones espirituales. Y esos dones espirituales se pueden dividir en Jesús a través de su Espíritu Santo, haciendo, ¿sí?, o hablando primeramente. Cuando habla de dones de sabiduría, cuando habla de dones de ciencia, se menciona a Jesús a través de su Espíritu, que es el que da los dones, haciendo sanidades o trayendo sanidad, haciendo milagros. Y Jesús también lo muestra a través del Espíritu Santo, trayendo profecías, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas. O sea que de alguna u otra forma el Espíritu de Dios que viene sobre la iglesia, que llega a la iglesia, que toma a la iglesia, es para que se mantenga y se siga dando el testimonio constantemente de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús habló, de lo que Jesús mostró. Incluso para que lo veamos quizás un poquito más, por favor. Esta evidencia, la evidencia que estamos hablando de un testimonio, esta evidencia habla de la obra de Jesús. Le da gloria a Dios porque la persona dice, me sanó,
me hizo libre, me restauró, me fortaleció, me habló. Yo creo que me habló. Esa palabra que está allí, que se leyó, era para mí, me habló. O incluso me mostró. El Señor me mostró a través de una visión, a través de una profecía, a través de un hermano que estuvo allí hablando en lengua y hubo interpretación de lenguas. Escuche bien, por favor. Es una evidencia que habla de la obra de Jesús. Pero a su vez, y esto es lo importante, escuche bien por favor, dar testimonio no es solamente creer que estamos diciendo que Jesús hizo algo en mí y se quedó hasta allí, por favor, no, escúchelo y medite por favor en estas palabras. Esta evidencia habla de la obra de Jesús, pero a su vez establece la derrota del reino contrario o del enemigo, ¿sí? Porque se está asegurando, se está afirmando que en una oportunidad estuve oprimido, pero gracias a Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús, obró en mí y trajo una sanidad incluso sobrenaturalmente. Personas que lo intentaron quizás a través de muchos medios y buscaron quizás muchas cosas para poder sanarse, pero a través de su fe en Jesús, esa persona dice, me sanó, ¿sí? Me hizo libre, me restauró. Ok, por favor, gloria a Dios, perfecto. Nosotros lo vemos como un testimonio importante, pero a su vez ese testimonio está dando una evidencia legalmente de que el que te tenía oprimido, de que el que te tenía de alguna forma cautivo fue derrotado por tu fe en Jesús, por tu fe en el sacrificio de Jesús. O sea, que testificar es un argumento importantísimo en el reino de Dios porque de alguna u otra forma establece ese juicio y incluso favorece seguir derrotando, declarando la derrota del enemigo contrario, del reino contrario al de Dios por el sacrificio de Jesús. Eso es un testimonio. Eso es lo importante de dar testimonio hoy día de lo que Dios ha estado haciendo. No se tome, incluso a través de testimonios de lo que el Señor ha estado haciendo, a través de testimonios, muchas personas son tocadas. Muchas personas se identifican y dicen, wow, esto me está sucediendo a mí. Esto me está pasando a mí. Y si esta persona habla de que Dios le cambió, le restauró, le sacó de esa opresión, le liberó, le trajo la provisión, le abrió las puertas, entonces también en mi vida las personas fortalecen su fe. Porque se está dando una evidencia, se está dando un argumento, se está afirmando y se está declarando de que Dios sigue estando obrando en este tiempo. Dios no ha parado de obrar, su mano no se ha cortado. Dios sigue obrando, Dios sigue mostrando, Dios sigue hablando, Dios sigue sanando a través del sacrificio de Jesús, a través de su Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que quizás lo pueden considerar y tomar en poco. Yo quiero tomarme este tiempo, que ya va transcurriendo, quiero tomarme este tiempo para hacer una programación totalmente distinta, basado en esto, lo que tiene que ver con evidencia, por favor, con testimonio. Durante mucho tiempo quizás he compartido con personas y he hablado con personas a través de este fundamento, esta herramienta de lo que es ser un soldado, creerle a Jesús, pelear la buena batalla, y quizás se escucha y se asocia al pastor John Robles, Iglesia Tribu de Judá, o el Ministerio Apostólico, el Centro de Restauración Tribu de Judá, se le asocia quizás con un lenguaje, con un idioma, ¿no? Quizás para algunos aceptado, quizás para otros no, pero se le asocia con un idioma de lo que es pelear batalla, de lo que es destrucción de reino, de lo que es conquista, de lo que es creer y pelear desde lo establecido, desde lo que es hablar de la armadura de Dios y que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, y se habla mucho de pelear la batalla y de armas espirituales, y wow, un sinfín de palabras que se ha soltado y que quizás nos pueden asociar. Muchas personas que nos han seguido y muchas personas que nos han escuchado, incluso la oportunidad que hemos tenido de estar aquí en esta emisora Refugio, desde que llegamos, hemos venido
con esa palabra de Dios a traérsela al hermano, a la hermana, a la iglesia, y poder ver y mostrarles evidencia de lo que Dios ha estado haciendo y de cómo a través de la palabra, desde lo establecido, a través del sacrificio de Jesús, de la pasión que tenemos por el sacrificio de Jesús, podemos ver, hemos visto cambios, transformaciones, despertar, y hemos fortalecido a través de esa palabra para esa gloria hermosa de Dios. Con ese testimonio se ha fortalecido muchas personas dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, en Valencia, con nuestra cobertura. El apóstol Julio Escobar, un excelente trabajo que se ha hecho en el estado Carabobo, fuera de Carabobo incluso. O sea, se le transmite, y cualquier persona que nos escucha quizás puede pensar que siempre fue así. Cualquier persona que nos escucha quizás incluso puede decir, wow, estos hermanos sí están fortalecidos, o estos hermanos sí están, quizás saben pelear la batalla. No todo el tiempo ha sido así. Incluso tenemos igual como cualquier persona en Cristo Jesús, momentos quizás altos, momentos bajos, momentos fortalecidos en la palabra, momentos donde quizás caemos en descuido, momentos donde quizás de alguna u otra forma hay desánimo. El detalle de todo esto, lo lindo de todo esto, es que gracias al sacrificio de Jesús, gracias a esta revelación que el Padre ha colocado en nuestras vidas, de mirar el mundo espiritual desde este punto de vista, si lloramos, si clamamos, si oramos, pero también peleamos, ejercitamos nuestra fe peleando desde lo establecido, identificando lo que puede estar sucediendo, identificando cuál pudo haber sido el derecho legal, y de alguna u otra forma, cuando se identifica, ir a la palabra, no pelear desde emociones, no pelear donde, ay, estoy cansado y hasta cuándo y la vida es dura. No un sentido de ser víctima, no una actitud de esclavo, no una actitud pasiva, no una actitud de víctima, sino creyendo lo que dice la palabra de Dios para con nosotros en este tiempo también, que nos comportemos como buen soldado de Jesús. Desde lo establecido, nos apropiamos de la palabra, y la palabra dice que tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Escuchen, por favor, pero no todo el tiempo fue así. Con mi esposa, conjuntamente con mi esposa, y quiero compartirlos con todo, abrirle mi corazón para que de alguna u otra forma puedas identificarte incluso y puedas visualizar esto, que no es extremismo, que no es fanatismo, que no es wow, y estos pastores lo único que hablan es que si son demonios, que si no son demonios. No se trata de ser extremista o religioso quizás, no, por favor. Se trata de ver la palabra, de un trato de Dios, de conocer la palabra, y también de esa fuerza que viene de lo alto, de esa sabiduría que viene de lo alto, del Espíritu de Dios que viene de lo alto, y poder pelear desde lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él está haciendo en nosotros. Conjuntamente con mi esposa tenemos casi 12 años o 13 años, creo, pastoreando aquí en esta ciudad de Puerto Cabello. Venimos de Valencia, de la Iglesia Madre en Valencia, el Ministerio Apostólico y Profético Centro de Restauración Tribu de Judá, con el apóstol Julio Escobar, la pastora Levilva de Escobar. Desde allí venimos hace 13 años, 12 años, y se estableció una obra aquí en Puerto Cabello, en esta hermosa ciudad. Claro, ese es un testimonio quizás de que incluso lo compartí en una oportunidad aquí a través de esta emisora, de cómo llegamos al Señor, de cómo Dios obró, de cómo Dios nos llamó al pastorado, que fue algo wow, que no esperábamos, que no buscábamos, que no sabíamos, pero Dios obró, Dios nos llamó, le obedecimos y aquí estamos. Pero hoy quiero compartir contigo más que el testimonio de cómo llegué a Jesús, sino el testimonio de cómo llegó esta palabra de guerra espiritual a nuestras vidas. Siempre hemos creído, escuche bien por favor, siempre hemos creído lo que dice la palabra de Dios, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Siempre lo hemos creído. O sea, creo que vamos a la palabra, y creo que incluso hay personas que dicen, ya eso se terminó, ya eso cesó, respeto tu forma de ver las escrituras, no puedo venir a este lugar a decirte que yo estoy bien y tú estás mal. No, por favor, no. Pero
creo firmemente que hay una lucha, creo firmemente lo que dice la palabra de Dios, que hay un mundo espiritual que se opone al de Dios, que ciega a los incrédulos, como lo dice su palabra, para que no le resplandezca ese evangelio tan bonito de la gloria de Dios. Creo que muchas cosas tienen que ver con tentaciones y con un trasfondo de las tinieblas para que la iglesia no avance, no crezca, no, sí, está allí, por favor, en la palabra de Dios. Y siempre hemos creído en la congregación, siempre hemos creído en la libertad, en ser libres, ¿sí? Siempre hemos visto incluso, porque cuando se trata de guerra espiritual, hay un respaldo bíblico, pero también muchas personas lo hablan desde su experiencia, ¿no? Y eso es que quizás lo que a muchos quizás no le termina de encajar porque hay simplemente una experiencia. No es que la experiencia no sea importante, sí la es, pero hay personas que quizás a través de la palabra toman quizás una porción o un argumento para decir si es verdadero o si es falso. Es respetable eso, por favor. Pero el punto es que en medio de ese transitar, en medio de la iglesia, siempre nos cuidamos. Todo pastor que puede estar escuchando, incluso viendo este video, todo pastor trata de cuidar su congregación, ¿sí? Y se escucha por allí que hay un hermano que está haciendo liberación o hay un hermano que está hablando en profecía y el pastor comienza a escudriñar y analizar y ver si realmente toma o no toma o si quizás lo puede invitar o no lo puede invitar, pero todo pastor quizás tiene ese sentido porque el pastor protege. Una de las funciones del pastor es proteger al rebaño y proteger a la iglesia, y hoy día quizás vemos falsas doctrinas o falsos testimonios y se cuida, la iglesia se cuida tocante a ese punto. Era así en ese particular. Incluso en esta ciudad tengo amigos, amistades, pastores que lo he invitado a la iglesia, han compartido con nosotros, pero quizás no muchas personas, y no conozco quizás a muchos pastores, y quizás uno evalúa, no es que dice que ese pastor esté mal, por favor, Dios nos guarde de estar diciendo si están bien o están mal, no, pero uno trata de cuidar quizás, entendiendo eso, uno trata de cuidar lo que se está hablando en este tiempo. ¿Por qué le digo todo esto? Caminábamos en la iglesia creyendo en la liberación, orando, y si se manifestaba, porque muchas veces parte de ese punto, si se manifiesta algo perfecto, entonces sabemos que es espiritual, sabemos que es un demonio, entonces venimos quizás con gritos y todo el mundo, y fuera, y fuera, y fuera. Incluso esta particularidad de las manifestaciones es lo que hace que muchas personas, o ha hecho particularmente que muchas personas tengan cierto temor a ir a la iglesia y levantar sus manos y cerrar sus ojos porque quizás ven esos gritos y violencia, y eso que es verdad, es real y son manifestaciones verdaderas y el poder de Dios está allí, por favor. Era el caminar que nosotros teníamos, era lo que creíamos, lo trabajábamos desde ese punto de vista, de donde lo creemos, de donde lo hemos visto. Pero en una oportunidad, sí, para hacer este testimonio quizás no tan largo y colocar puntos claros e importantes de cómo llega, de cómo viene el despertar, de cómo viene esta herramienta, de cómo viene esta palabra a nuestras vidas. No es que la buscábamos, por favor. Hasta allí quizás nosotros pensábamos que estábamos bien. Hasta allí pensábamos que estábamos cumpliendo el propósito de Dios. Pero en una oportunidad en la iglesia, hace un tiempo atrás, en una oportunidad, una hermana de la iglesia, una servidora de la iglesia, una joven, una hermana que se casó y joven en la iglesia, llegó a nuestras vidas, llegó a nuestro ministerio incluso, llegó y duró un tiempo con nosotros formándose y comenzó a servir. ¡Wow! Un hermoso compromiso. Trabajaba especialmente con el ministerio de los niños y muy apasionada con su ministerio con los niños. En una oportunidad, ella en su lugar donde ella vivía, algo que sucedió que hasta simple vista podía ser normal, estaban quemando basuras en aquel tiempo y ella inhaló ese humo y le trajo un daño, ¿no?, a su cuerpo, a su vida, una infección respiratoria, y de allí todo es normal, sí, quizás son cosas que pasan, pastor, tampoco podemos alarmarnos con respecto a eso. Y la hermana, de alguna u otra forma, comenzó a hacerse un tratamiento, ¿no?, dentro de lo que cabe, su tratamiento, visitando el médico y tomando los medicamentos para mejorarse, hasta donde allí todo
entre comillas, normal. El detalle es que se fue empeorando cada vez más, y comenzaron a venir ciertos diagnósticos, incluso uno de los diagnósticos quizás era lupus, tenían que drenarle líquido. Yo recuerdo, ¿no? Toda la iglesia lo recuerda. Yo recuerdo que en ese proceso, cuando eso pasa, la iglesia es movida en su fe y clama. La iglesia ora, la iglesia intercede, la iglesia gime, la iglesia ayuna. La iglesia se mete allí a esa búsqueda de Dios y muchas veces la oración, yo no voy a hablar por otro, voy a hablar de lo que Dios quizás y lo que nosotros conocíamos. Quizás en ese momento lo que nosotros sabíamos hacer era muchas veces guiados por emociones. En una oportunidad estábamos en Valencia compartiendo y esa hermana en particular entró en terapia intensiva. Figúrese, era un cuadro complicado y entró en terapia intensiva. Y toda la iglesia nos da la información que la hermana entró y nosotros nos quebrantamos, ¿no? Nosotros llorábamos y la oración y el clamor era: Padre, no lo permitas. Padre, ten misericordia. Padre, es tu hija. Y no es que Dios no escuchó ese clamor. Escuche, un clamor, por favor, un clamor. Y el clamor sube a los oídos de Dios. Todo clamor es escuchado por Dios y viene una respuesta de Dios. Pero no estábamos haciendo guerra espiritual. Lo que estábamos era siendo movidos por la misericordia, por el dolor, por la emoción. Y nada más de pensar por un momento de que esa hermana pudiera partir con el Señor, aunque sabemos que la muerte en Cristo es ganancia, es victoria, nos afectaba, ¿no? Emocionalmente, y nos ha afectado, y a cualquier persona le afecta emocionalmente. Y clamábamos al Señor: Señor, no lo permitas. Era lo que sabíamos hacer. No lo permitas. Lo coloco con estas palabras de clamar, de orar, de ayunar, de interceder, porque muchas personas confunden esto y creen que haciendo esto están haciendo guerra espiritual. No, hermano, tú estás llegando a la presencia de Dios. Allí tú estás de alguna u otra forma teniendo una relación con Dios. Allí tú estás hablándole a Dios, hablándole al Padre, pero no estás confrontando el reino de las tinieblas, porque no estás peleando, no estás soltando una palabra de guerra. Claro, son confusiones que quizás yo no entendía, no conocía en ese momento. Y lo tremendo es que en medio de ese clamor ella salió de esa terapia intensiva. Y le dábamos gloria a Dios y era lo que sabíamos hacer, y le dábamos gloria a Dios por ese momento tan lindo, por esa evidencia tan linda, ¿no? Claro, su recuperación era un paso adelante o 2 pasos adelante, 3 atrás y nosotros seguíamos en fe. Y ella incluso en medio de su proceso y su cuadro de enfermedad, ella un día tomó la decisión y voy a la iglesia y quería seguir compartiendo. Claro, limitada por su proceso de salud, porque era muy complicado, su proceso de salud era complicado. El detalle es que el punto es que en una oportunidad ella también tenía otra hermana dentro de la iglesia, hermana de sangre, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, líderes, las dos hermosísimas servidoras del Señor. Wow, es impresionante su compromiso, hermoso, ¿no? Jóvenes que de alguna u otra forma cuesta mucho ver, ¿no? Sí existen, pero muchas veces cuesta ver jóvenes con esas convicciones. Esas dos hermanas, estábamos en un servicio en la iglesia y Dios trata conmigo. Y en medio de ese tratar conmigo me dice que ore por las hermanas y me dice que hay una maldición generacional. Escuche bien, es un término, es una palabra debatida incluso, si existe, si no existe, si es real, si no, que esa maldición se pagó, no se pagó, que en el cristiano sí o no. O sea, son tantas cosas que quizás uno puede tomar con respecto a esta maldición generacional. Incluso particularmente, como estoy abriendo mi corazón, tengo 2 hermanos de sangre actualmente, ¿no? Tengo 2 hermanos de sangre que están con diagnóstico esquizofrénico y eso ha sido fuerte para nosotros. Pero particularmente con mi hermano menor, particularmente él llevaba una postura y decía siempre: esta es una maldición, esta es una maldición. Y en medio de ese cuadro yo vengo de un instituto bíblico también, que en ese instituto bíblico te enseñan que esa maldición ya se pagó y que ya en el cristiano no está y listo y se acabó. Y entonces tú vienes con una postura, una formación y tú vas desde tu fe. ¿Qué hacemos? Oramos. Y en medio de esa oración las hermanas se toman de la mano allí donde están y nosotros orábamos, le adoramos a Dios, le alabamos y comenzamos una pelea, ¿no? Como es una maldición en el nombre de Jesús, nadie negocia esa posición, todo es en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda maldición que haya venido sobre la vida de estas personas. Y vimos una manifestación, yo lo recuerdo,
Hubo una manifestación en medio de ese servicio, ellas se toman de la mano y en ese momento gritaron y uno sabe, ¿no? La persona que predica y que ministra la palabra, que cuando hay gritos quizás y esos o vómitos, algunas manifestaciones allí de liberación, están siendo libres. Y en el momento que se calmaron, las dos caen en medio, arrodilladas al piso, se calman y uno decía: libre, se acabó, gloria a Dios, tu victoria. Hasta allí llegaba nuestra fe. Hasta allí llegaba nuestra convicción. Eso era lo que nosotros manejábamos, lo que caminábamos, nuestras convicciones, lo que teníamos. El detalle es que después de ese momento pasa un tiempo específico y la hermana que estaba complicada con un proceso de salud, la hermana mayor, murió, partió con el Señor. Claro, como quizás ya uno fue siguiéndole su proceso de enfermedad, ya uno como que le va orando al Señor, pero también como que te vas mentalizando, ¿no? Y entonces venimos y decimos palabras como esta, ¿no? Si es tu voluntad, Señor, perfecto, Señor, si tu voluntad era que descansara, que descanse. Y hasta allí quizás había paz, cierta paz en nuestro corazón. Ojo con esto, por favor. Partió con el Señor y sigue cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios, que morir en Cristo es ganancia. Escuche bien, por favor, no perdió su alma, partió confesando a Jesús, viviendo para Jesús y sirviéndole a Jesús. Allí no hay negociación porque eso está establecido. El punto es que ella muere y su hermana menor, en medio de ese proceso de dolor, ¿no? Y ella también quizás venía con algunas complicaciones médicas antes de llegar a Jesús, y ella tuvo un hijo con un hermano de la iglesia. Ella tuvo un hijo, ella se casó en la iglesia y tuvo un hijo, y ese hijo que tuvo, ¿no? En el momento del parto, ella hubo una mala praxis según lo que dice médicamente, ¿no? Y ella tuvo en coma, en un proceso de coma, pero ella estaba bien. En el momento que su hermana murió, ella estaba bien. Pero comenzó a complicarse, ¿no? Se complicó y de repente tuvo que ir al médico, y no solamente eso, sino que de repente también era tanto que la colocaron en cuidados intensivos. Yo recuerdo ese momento con el proceso de la hermana menor, aún cuando estábamos descansando en paz por la partida de su hermana mayor, que en ese momento yo iba a visitarla, ¿no? Su esposo, como es confianza y relación, un discípulo de la iglesia, su esposo, me dice que si podía ir a visitarla, y yo estaba mentalizado: la voy a visitar, voy a orar por ella, sí, vamos a creerle al Señor, vamos a tener fe. Y recuerdo particularmente que estaba preparándome para salir y me vino, yo lo recuerdo porque es una experiencia, es un testimonio, es una evidencia de lo que sucedió. Recuerdo que me vino una voz audible a mi mente que me decía: te van a llamar, es su esposo, y cuando te llame te va a decir que su esposa murió. Cuando yo percibo esa voz, yo me quebranté, yo no tenía fuerzas allí para pelear. Me invadió el miedo, me invadió el temor, y lo que hice una vez más fue clamar, ¿sí? Porque es lo que más hacemos dentro de la iglesia. Y clamé y gemí con toda mi fuerza: Señor, no permita, Señor, que esto suceda. Incluso, permítame decirle que ese proceso fue en periodos de días. Por favor, la hermana mayor muere en un día específico, y a los 20 y tantos días, ¿no? Es que entra en terapia intensiva y cuidados intensivos. Es un lapso de tiempo muy corto. Cuando yo estoy allí clamando y gimiendo por esa voz que vino y con cierto temor, ciertamente pasó lo que escuché. Su esposo me llamó y me dice: pastor, mi esposa murió. Yo no tenía palabras, yo no sabía qué hacer, yo estaba desesperado. Yo manejé al hospital, recuerdo que manejé al hospital y wow, no medía nada, no estaba viendo nada, no sé ni cómo llegué. Yo pedí unos minutos, yo lo recuerdo, yo pedí unos minutos a solas porque era reciente la partida de ella, y pedí unos minutos a solas en la habitación. Y recuerdo como si fuera ayer ese momento que lo que hice fue quizás abrazarla. Y en ese momento que la abrazaba, no renegué de Dios, le di gracias a Dios por conocerla, pero escúcheme una vez más, por favor. No tenía fuerzas para pelear. No sabía lo que era pelear desde lo establecido. ¿Y por qué así, pastor?
Porque incluso la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo que podemos orar y pueden resucitar. Claro, para muchos alocados, pero es palabra de Dios. El punto es que no tenía fuerzas para pelear. Estaba confundido, estaba de alguna u otra forma me sentía mal, ¿sí? No tenía palabras. Incluso en el momento del velorio, cuando me enfrento nuevamente a la familia, no sabía qué decirle. Es un periodo muy corto. No supe nunca qué decirle a su mamá. Claro, en ese momento no hay palabras, no hay palabras. Lo único que puede consolarte es la palabra de Dios. Y el único que puede darte esa tranquilidad es Dios a través de su palabra y el consuelo a través de su espíritu. Pero uno muchas veces quiere decir algo, no salen palabras. Eso fue un momento difícil. Como iglesia fue un momento duro. Fue un momento complicado. Me sentía a morir. Le decía, Señor, ayúdame. Fueron dos jóvenes muy hermosísimas, comprometidas en la iglesia, servidoras, formaron parte de nuestra vida. Y siempre lo digo, por favor, uno como pastor, uno aprende a amar a los hermanos. Uno aprende a amar a la congregación. Y más si son jóvenes, uno incluso lo considera como hijos, ¿no? Una parte de nosotros en ese momento estaba muy herido, estaba muy mal. En este momento en particular, en este instante, mi apóstol, el apóstol Julio Escobar, estaba recibiendo un entrenamiento en liberación. Él gemía en su habitación, él decía que hacía falta algo, el testimonio que él dice, y Dios le conectó con una persona específica, con un ministerio, y comenzó a recibir y a escuchar acerca de la liberación, qué es la liberación y el fundamento de la liberación y todo ese tipo de cosas. Y él sabe que yo me sentía mal y él incluso me dijo, déjame orar por ti, déjame orar, yo no tenía nada que perder, ore por mí, por favor, yo me siento mal. Sí, me siento que algo pasó, que algo sucedió. Yo recuerdo que en esa oración yo lloré mucho, ¿no? Lloré. Fue una oración vía telefónica y yo lloré. Claro, él en esa oración me hablaba de todo lo que había entrado por trauma y en mis emociones. Yo no entendía, estaba siendo libre, yo no lo comprendía, yo no sabía qué estaba pasando allí, pero me sentí bien. El apóstol me da la oportunidad de conocer este ministerio también y como es vía online, de entrenarme, de escuchar algunas, de fortalecerme a través de la palabra de Dios y comenzó a cambiar algo en nosotros, particularmente en mí. Comenzó a ser transformado algo en mí. Comenzó a cambiar algo en mi vida, en mi ministerio, en la forma de ver la palabra, en la forma de ver las escrituras, en ya no ser una persona emocionalmente que va solamente a clamar y a gemir. No es que no es importante, clámele a Dios, órele a Dios, llore delante de Dios y Él lo va a fortalecer, pero también tenemos que levantarnos a pelear esa buena batalla. Tenemos que levantarnos de alguna u otra forma, asumir la posición, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús como iglesia, como esa autoridad que se nos delegó. Para ir finalizando ya con esto, en medio de ese entrenamiento comenzamos a despertar y comenzamos a ver la liberación de un punto de vista distinto. La mamá de las hermanas, ella murió también, ella partió días también, fue en días, en cuestión de días, también muere. Fue algo trágico, fue algo difícil, pero en un momento específico de ya mi entrenamiento y lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, el hijo que una de las hermanas dejó, el hijo que dejó la hermana menor, se complica con un cuadro de dengue, ¿no? Hasta ahora vuelvo al punto, son cosas normales, pastor, son cosas que pasan, tampoco tienes que hacer a un extremo de eso, no, está bien, perfecto. El detalle es que cuando llega al Seguro Social, ya no era solo dengue, sino que comenzaron a diagnosticarle la misma enfermedad que le había hecho daño a la tía, ¿sí? Incluso cuando yo lo fui a ver estaba totalmente entubado y drenándole líquido en los pulmones. ¡Wow! ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede visualizar esto? El punto importante, el punto que yo considero que de alguna u otra forma es glorioso en el Señor, el punto es que el niño por su estado complicado lo iban a trasladar a Valencia, ¿sí? Iban a trasladarlo. Y yo le digo a su padre que yo quiero orar por el niño. Y claro, me estoy alistando y nuevamente viene una voz audible y me dice, te van a llamar. Y es el padre y te va a decir que el niño le ha pasado algo al niño. Claro, le digo con sinceridad, ya no era el mismo hombre emocional, ya no era el mismo hombre que solo iba a llorar por temor.
ahora tenía plena confianza absoluta en el sacrificio de Jesús, en lo que Jesús hizo y en las armas que tenemos y en la espada que tenemos, que es la palabra de Dios. Y recuerdo que inmediatamente lo que hice fue cancelar ese pensamiento, como lo dice su palabra, ir en contra y prohibirle a ese reino de muerte que también tocara a ese niño, porque es un niño y el niño es inocente y no tienes derecho legal. Pero era una actitud ya de soldado. Cuando lo aprendí, cuando lo tomé, fue su palabra, un despertar en mi vida. La libertad en mi vida trajo un despertar. La libertad en mi vida trajo ese deseo de ir por más. Y ojo lo que le estoy diciendo, por favor. La libertad, pero si usted era pastor y estaba ministrando y tenía tanto tiempo pastoreando una iglesia, ¿cómo es que va a decir que después de tanto tiempo es que usted vino siendo libre? Por favor, es que muchas veces venimos arrastrando con todavía circunstancias y hasta que no se identifiquen no llega una libertad plena en la vida de la persona. Es por eso que vemos personas con muchos años en el ministerio, con mucha trayectoria, con ministerio, incluso con pastorados, heridos, deprimidos, solos, con pensamientos de suicidio. ¿Qué es eso? ¿Son malos cristianos? No, necesitan libertad, necesitan arrancar de raíz lo que está sucediendo allí. Recuerdo que cuando voy saliendo literalmente me llaman, sí, literalmente me llamó y era el papá, pero para decirme que me apurara porque tenía que, se lo iban a llevar. Entré, para la gloria de Dios, entro al seguro, le pido un momento a sola también a las personas y oré, no grité, no peleé, no le dije, diablo, me tienes hasta aquí, no, oré desde lo establecido, desde la palabra, con la plena confianza en la palabra de Dios y en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Desde allí, decirle a ese reino que ciertamente es una maldición y la maldición viene por pecados que cometieron sus antepasados, la familia, venimos de familias muy disfuncionales, pero escrito está, escuche bien por favor, escrito está que Jesús pagó por esa maldición, que Jesús se llevó esa maldición, que por amor a nosotros pagó por esa maldición y desde allí echar fuera esa maldición, cancelar toda la brujería que pueda venir sobre su vida. El niño después de esa oración se lo trasladan a Valencia, ¿sí? Y el padre vio en Valencia como otros niños tristemente perdieron la vida por ese mismo cuadro, incluso por un cuadro menor al que tenía su hijo. Pero para la gloria de Dios, su hijo actualmente está sano, está libre, está vivo, está lleno de vidas. Escuche, por favor. Le traigo todo este testimonio para hacernos preguntas y reflexionar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué fuese pasado si sigo siendo el mismo pastor emocional? ¿Qué fuese pasado si sigo siendo la misma persona que no lo permita, Señor? Dios no quiere permitirlo, pero Dios dio palabra, Dios dio autoridad. Suelta la palabra desde lo establecido. Confronta el reino de las tinieblas. No le permitas que te toquen, porque si no hay pecado, no tienen derecho legal. Desde ese momento cambió nuestras vidas. Escuche bien, cuando tú comienzas a ver evidencia, cuando tú comienzas a ver evidencia en tu vida, viene pasión de ir por más y más. Y toda la iglesia fue estremecida. Libertad, hermano, libres de atadura, libres de brujería, libres de opresiones, libres de enfermedad. Incluso nuestra vida, mi esposa, y que vivíamos un cuadro quizás complicado de salud, mi esposa fue libre para la gloria de Dios. Y quiero de verdad, y voy a traer a mi esposa a este escenario, a esta emisora, para que comparta todo lo hermoso que Dios hizo en su vida, hermano. Le diagnosticaron en una oportunidad una enfermedad que se llama fibromialgia. Nosotros ni sabíamos que existía eso. Ni sabíamos con qué se comía eso, no sabíamos, no lo entendíamos. Pero cuando ella comienza a identificar, a sanar y a ser libre, para la gloria de Dios, esa enfermedad es incurable. Y para la gloria de Dios está sana, está libre, y desde su libertad, desde su evidencia de su libertad, para la gloria de Dios, una vez más, nunca hemos ido más a un centro clínico para hospitalizarla, que antes era como que el día a día. Escuchen, por favor,
¿Cómo no dar testimonio de esta grandeza? ¿Cómo no dar esta evidencia para que el enemigo siga entendiendo y comprendiendo que fue vencido, que fue derrotado? Este ministerio o esta palabra llega a nuestras vidas, no porque estamos buscando ser extremistas, llegó en nuestra vida en el momento que más lo necesitábamos. Estábamos heridos, estábamos golpeados. ¿Cuántos pastores hoy día no están viviendo esto? ¿Cuántas iglesias hoy día no están quizás diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Y en qué te fallé? Escucha, por favor, que se despierte tu vida a través del sacrificio de Jesús y que puedas experimentar una libertad plena en tu vida y que esa libertad traiga un avivamiento, seas lleno de esa pasión y del Espíritu Santo para cumplir la función de ir por más y de establecer el reino de Dios donde quiera que tú vayas, por favor. Levántate, créele al Señor, cree en su sacrificio y aprópiate de la palabra. Este testimonio es una evidencia de que Dios sigue siendo Dios y es real y sigue teniendo poder. Hermano, y me faltaría tiempo para hablarle de todos los testimonios que hemos experimentado por gracias a que aprendimos y aceptamos y vivimos creyendo que tenemos que pelear. Ojo, tenemos un eslogan: soldados con corazón de hijo. Tenemos que tener relación con Dios, tenemos que adorar a Dios, tenemos que tener un corazón de hijo, pero vamos a la presencia de Dios y adoramos al Padre y nos deleitamos delante del Padre y venimos desde ese lugar con una posición de ser soldados para pelear, o con una identidad de ser soldado para pelear la batalla. Lo hemos hablado, se quiera o no, se acepte o no, se crea o no, es tiempo de guerra. Estamos viviendo un tiempo de conflicto y la autoridad se le dio a la iglesia. Escucha bien, hermano, allí donde estás quiero orar por ti. Rapidito, unos minutos que nos quedan, quiero orar por ti. Bendecir tu vida. Y que esta palabra y este testimonio que has escuchado, si no conoces a Jesús, entrégale tu corazón a Él. Él es real. Él es real y su sacrificio es real y hoy día sigue teniendo poder. Por favor, Él te cambia y te transforma. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo la vida de toda persona que está escuchando y que está viendo, Señor, este video. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus ministerios, bendice su casa, Señor. Padre, que se cumpla tu palabra en sus vidas. Escrito está que tú te llevaste toda la enfermedad en la cruz. Declaro sanidad sobre el que esté enfermo. En el nombre poderoso de Jesús, porque está escrito, porque está establecido. Si es un hijo de Dios, es inocente, porque ya Jesús pagó, quitó el derecho legal. En el nombre de Jesús, echo fuera toda opresión, todo dolor de cabeza, todo dolor en sus manos. Toda maldición fue pagada en la cruz. En el nombre de Jesús se cancela toda brujería que se le ha enviado a estas personas. En el nombre poderoso de Jesús, y declaro libertad y declaro sanidad sobre sus vidas, sobre sus ministerios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu evidencia. Gracias por tu poder. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en nuestras vidas. Hermanos, el tiempo nos pasó. Si estás visualizando este video a través del canal de YouTube, hermanos, suscríbete, compártelo. Esto será de bendición. Si nos están escuchando allí donde están, hoy nuestra hermana Alexandra no pudo acompañarnos, está en compromisos también ministerial, está creciendo en el ministerio, estamos ensanchando, está ministrando la palabra. Las personas que están allí reportaron sintonía, mi hermano, bendiciones para ustedes. Hoy no tenemos la lista de las personas que lo reportaron. Bendiciones para su vida, bendiciones para ustedes, hermano. Hasta el próximo domingo en su programa Desafío, Conquista y Expansión.